Señor Taiz, retomada la comunicación con usted, le podemos escuchar ahora sí la continuidad de su respuesta. Sí, dígame. No, yo simplemente señalaba que el Congreso también está haciendo sus cálculos, anda tratando de aprobar una ley sobre la cuestión de confianza o sobre cómo se pide la cuestión de confianza. Yo creo que en realidad, después de leer ese proyecto de ley, no hay mucho cambio, porque toda cuestión de confianza tiene que ser aprobada por el gabinete. Y si el gabinete no la aprueba, pues entonces no puede haber como cuestión de confianza. No es una decisión del primer ministro o del presidente solo. Es una decisión, si es del presidente, tiene que ser acompañada por los ministros, es decir, por su gabinete. Y del primer ministro no puede ser a menos que el gabinete lo apruebe. En consecuencia, la confianza, la propuesta de confianza tendría primero que ser aprobada en el gabinete, y vemos que en el gabinete pues hay una quiebra, ¿no? Así es, pero también se habla mucho sobre el presidente Pedro Castillo con los ministros. Hablemos también de este Congreso que ha estado creando comisiones innecesarias. Por ejemplo, si vino Evo Morales o no. Incluso una comisión que habla sobre las elecciones que ya pasaron. Se conoce que el presidente Castillo fue elegido por votación popular. ¿Cuál es su lectura frente a la actitud que tiene este Congreso? ¿Estar realmente ayudando a la gobernabilidad? Bueno, la verdad que no, porque el Congreso ha sido capturado por una extrema derecha. Y esta extrema derecha está haciendo y dirigiendo un poco al Congreso. Y de otro lado tenemos a la extrema izquierda, que está en el lado en una parte del gabinete del gobierno, el presidente incapaz de poder señalar cómo son las cosas y dar liderazgo. Entonces esto, la verdad, es que nos está llevando a un desastre. Y este desastre no lo está llevando solo el gobierno, también el Congreso. Entonces yo creo que el Congreso tiene que moderarse. Primero, fue elegido por un grupo, por una cantidad de peruanos, y que tiene indudablemente que, sobre la base de unas propuestas que hizo, de que la gente primero, la gente que menos tiene. Muy bien, el presidente no necesita cambiar la Constitución para darle a la gente que no tiene lo que debiera tener: una buena salud, una buena educación, carreteras, internet, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, trabajo. Entonces, igualmente el presidente tiene que gobernar para el 100% de los peruanos, no para el 30% que lo eligió. Entonces, yo creo que ahí pues ni el presidente sabe lo que es ser presidente, y los congresistas que están en esta actitud ideológica de a ultranza tampoco. En consecuencia, aquí los que estamos en el medio estamos pagando por toda esta situación. Yo creo que debe haber un poco más de cordura entre el Congreso y el Ejecutivo, o el Perú se nos va de las manos. Claro, ese es el deseo que todos podemos tener en estos momentos. Sin embargo, para terminar, ¿cuál tendría que ser el milagro por ocurrir en este mes de octubre, coincidentemente, para que este clima de confrontación cese luego de 5 años de desgobierno? Mire, yo veo muy poco posible que cese, porque cada vez, al contrario, aumenta más. Cada vez los extremos están dominando las posiciones. El Congreso, si usted analiza, no es de extrema derecha, es un grupo de extrema derecha que lo ha tomado. Y entonces el resto del Congreso, de las otras bancadas, no están haciendo lo que debieran de hacer, que es llevar el Congreso donde debe ser también, al centro, ¿no es cierto? Y en el caso del Ejecutivo, el presidente no está poniendo orden en su gabinete, pues. Obviamente que no está poniendo orden en su gabinete. Bueno, además de que el propio Ejecutivo termina manifestando diferentes discursos sobre el mismo tema, y ya no entendemos exactamente quién dice la verdad. En esta reunión de la reforma agraria, ¿no? Mal llamada reforma agraria, porque en realidad lo que es una política de apoyo a los pequeños campesinos, lo cual me parece muy bien, pero están pensando en crear nuevamente el Banco Agrario. ¿Para qué? Para darle plata a la gente y después no le pagan al Banco Agrario, quiebra el banco. Eso ya lo hemos visto varias veces en la historia del Perú, señor Taiz, reciente. Así es, muy bien, muchas gracias. No están haciendo lo que tienen que hacer, porque no tienen ideas.
Muy bien, muchas gracias. Este es un tema muy amplio. Muchas gracias por la comunicación. Esperamos poder conversar con ustedes frente a otros temas que surgen en el camino. Muchas gracias. Buenas noches. Noches.